Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas de la congregación Betel. Como hemos dado el aviso, todos los lunes a las 20 horas estaremos transmitiendo lo que es el estudio bíblico, también llamado Manual de Discipulado Bíblico, para la congregación. También para quienes se quieran sumar a estas transmisiones o a estos videos o grabados, la cual es para el crecimiento de la fe, para nuestras vidas, un conocimiento de su palabra y que podamos hacer estas prácticas a nuestro diario de vivir. Este manual de discipulado consta de 8 capítulos, que el primer capítulo que veremos hoy en día es la Biblia, el segundo Dios, el tercero el hombre, el cuarto el pecado, el 5 el Señor Jesucristo, el 6 el Espíritu Santo, el 7 arrepentimiento y el número 8 lo que es la salvación. Quienes quieran realizar este discipulado desde su casa, puede dejar su comentario o puede hablarnos directamente en nuestras redes sociales, que son Facebook y Instagram, Iglesia Bíblica Maná, Betel, o nos puede enviar un correo a iglesiabiblicamanabetel@gmail.com. Este manual de discipulado se lo haré demostrar. Acá lo tenemos, un borrador, ¿ya? Donde constan con desarrollo, con preguntas, donde el discipulado puede meditar en cada versículo, puede meditar en las preguntas y puede profundizar aún más lo que las escrituras. Y es para que podamos estas verdades también compartirlas a quienes no conocen a Dios. Vamos a leer lo que son las recomendaciones de este manual. Este discipulado bíblico tiene como objetivo brindar una ayuda básica a la Iglesia de Dios en el crecimiento y fundamento de la fe cristiana. Es nuestro deseo que cada hijo de Dios pueda estudiar personalmente las Escrituras guiado por el Espíritu Santo. El propósito del discipulado es de ayudar a la congregación a ejercitarse en la meditación de la palabra de Dios y a someterse a ella en nuestro propósito. Y también damos nuestras recomendaciones para este manual. Para el desarrollo de este discipulado, recomendamos las siguientes cosas. Tenga un tiempo de oración y lectura diaria de las Escrituras. Ore y anhele conocer más de Dios y no solo llenarse de conocimiento. Lea los comentarios y los textos bíblicos que se citan, escriba con sus propias palabras lo que entiende. Esto le ayudará en el ejercicio de la meditación. Añada algunos textos bíblicos de los citados que puedan ayudarle al entendimiento del tema estudiado. Si no comprende algunas palabras, use algún diccionario bíblico para entender exactamente el significado. Si no logra entender algunos versículos, busque ayuda con su pastor, con su líder de la congregación, o también nos puede llegar a hacer sus preguntas a través de correo electrónico o a través de las redes sociales, en la cual los administradores estarán muy gozosos de responder todas sus dudas. También recomendamos usar las siguientes bíblicas o siguientes traducciones. Recomendamos usar lo que es la Reina Valera, recomendamos también la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, y también las últimas dos que estamos usando últimamente. Su abreviación de la primera es PDT, Palabra de Dios para Todos, y la última es la TLA, Traducción Lenguaje Actual. Unas traducciones en la cual podrá entender aún mejor el contexto de cada capítulo o cada verso que se está indicando en el discipulado. Y una vez terminado el discipulado y entendido, vuelva estas verdades en otro creyente. Júntese con sus hermanos para nutrirse de sus experiencias con la palabra de Dios, para que no se sienta solo en las dificultades y pruebas. Son las recomendaciones que damos para este manual para cada uno de ustedes. Vuelvo a mencionar, si alguien quiere tener este manual en formato digital y que lo pueda desarrollar desde sus hogares, insisto, escríbanos o nos puede hablar y nosotros con mucho gozo, con mucha alegría,
compartiremos este manual totalmente gratuito. Ya entraremos de lleno al primer capítulo, que es la Biblia. Alguien ha denominado a la Santa Biblia como la Biblioteca Divina, y esta es una declaración verdadera. Pese a que consideramos la Biblia como un libro, no obstante está formada por 66 libros individuales. Estos 66 libros contienen 1189 capítulos, 31.173 versos, 31.173 versos y 773.692 palabras, en la cual la Biblia empieza con su primer libro, Génesis, y su último libro es Apocalipsis. Y las escrituras, o también la Biblia, está dividida en dos secciones. La primera sección es llamada, como todos sabemos, el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento contiene 39 libros. Y el Nuevo Testamento contiene 27 libros. Y todos conocemos que la mayoría de las Biblias traen un índice o una abreviación de cada libro y un pie de página donde le indica en qué página se encuentra el libro que usted está buscando. Es un índice de ayuda. Es una pequeña traducción o explicación de la Biblia que contiene, cómo se contiene. Muchas de las Biblias en las últimas páginas le ayuda a leer diariamente un capítulo o un versículo para leer la Biblia en un año. Recomendamos también que pueda, si usted quiere adquirir alguna Biblia de algún estudio bíblico, elija predicadores que realmente defiendan la fe cristiana, predicadores de sana doctrina, que su único propósito de cada mensaje es exaltar y glorificar y que el centro sea Cristo. Vamos al primer ítem del capítulo 1, que es la Biblia. La pregunta, el primer ítem es: ¿quién escribió la Biblia? Muchos dicen fue el hombre o el Espíritu Santo, y que si fue el hombre contiene errores porque el hombre se equivoca. Aquí vamos a aclarar quién escribió la Biblia. Desde el punto de vista humano, la Biblia es solo historia de hombres y fue escrita por no menos de 36 autores en un periodo de alrededor de 16 siglos. Pero lo más importante para recordar es que esos hombres escribieron bajo el directo control de Dios. Esto convierte a la Biblia en un libro inspirado por Dios, quien les guió para escribir cada una de las palabras. Esto es lo que nosotros queremos decir con inspiración, de que la Biblia fue escrita bajo el control directo de nuestro Dios. Cada palabra fue inspirada por Dios para los hombres, para que estos hombres autores pudieran escribir la Biblia bajo el control de Dios y bajo la inspiración, inspirado por Dios. Quiere decir, hablado por Dios. Le invito a que pueda buscar los siguientes textos bíblicos y podamos ver bajo las Escrituras de quién escribió la Biblia. Le invito a que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo aquí nos hace referencia o enfatiza en el concepto que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, dado al hombre solo en el Antiguo Testamento, a los profetas,
y en el Nuevo Testamento a los apóstoles. Y así es terminado lo que es la Biblia, que fue inspirada, escrita por los profetas del Antiguo Testamento y por los apóstoles del Nuevo Testamento. Le invito también a buscar en 2 de Timoteo, 3, 16 y 17. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 dice, y aquí vamos a resaltar una palabra. La primera, estoy leyendo lo que es la Reina Valera 1960. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando habla en este contexto de que toda la escritura es inspirada por Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo aquí hace referencia a que la palabra como esta es perfecta, ya que es inspirada por Dios y es además, esta inspiración por Dios en las Escrituras es útil para redarguir o para reprender, para traer convicción a nuestros corazones. Es lo que logra las Escrituras porque es inspirada por Dios. En realidad, cuando hablamos de que es inspirada por Dios, es que útil para redarguir, útil para reprender, útil para traer convicción a nuestros corazones. Esa es la manera en que nosotros, usted y yo, podamos probar si la palabra de Dios está actuando en nuestra vida. Si la palabra de Dios está actuando en nuestra vida, nos va a redarguir, nos va a reprender y nos va a traer convicción a nuestros corazones, una convicción que somos pecadores y una convicción que necesitamos humillarnos ante Dios y el perdón de Dios. Solamente la palabra, lo que las Escrituras o lo que la Biblia lo puede lograr. Porque el mundo se arrepiente de sus acciones, pero en un tiempo determinado vuelve a hacer esa misma acción. Pero cuando las Escrituras nos traen una convicción de pecado, que realmente somos pecadores, solamente la Escritura lo puede lograr. La palabra de Dios nos trae convicción y nos arrepentimos porque nos ha reprendido, nos ha redarguido y nos ha corregido para que nuestros corazones los volvamos a Dios. Así podemos probar si la palabra de Dios está actuando en nuestra vida. Le invito a buscar también en Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Vuelvo a mencionar este versículo para que lo analicemos muy bien. Mas vosotros no vivís según la carne. Ya no vivimos según la carne, dice, sino según el Espíritu. Pero dice más adelante, y continuamos con este texto, dice que sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El solo leer la Biblia como un libro de historia de hombres sin tener el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, esto quiere decir que aún no hemos nacido de nuevo, porque solamente quienes tienen depositado el Espíritu Santo en sus corazones pueden entender las Escrituras, pueden entender lo que Dios demanda en su palabra. Esto quiere decir que aún no hemos nacido de nuevo, que jamás veremos nuestra vida pecaminosa y su palabra aún no nos ha sido revelada hasta que Dios y su soberanía nos revele su palabra para vivir en el Espíritu y no en la carne.
Para vivir en el Espíritu, nuestro Dios debe depositar el Espíritu Santo en nuestros corazones y ahí recién nosotros podemos buscarla a Él. Si nosotros ya vivimos bajo la autoridad de Dios, bajo el mandato de Dios, obedecemos a Dios, antes vivíamos en la carne, antes nos deleitábamos en la carne, antes leíamos la Biblia como un libro cualquiera, pero en el momento de que Dios nos ha traído hacia Él, al momento en que Dios en su soberanía ha depositado el Espíritu Santo en nuestros corazones, nosotros al leer sus escrituras, al leer su palabra, podemos entender lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Le invito a que pueda buscar en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, del 10 al 16, dice así. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque Dios dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios es revelada por el Espíritu como inspiración. Mas el creyente que tiene el Espíritu es iluminado por las Sagradas Escrituras. Solamente teniendo el Espíritu de Dios podemos conocer las cosas de Dios. Sin el Espíritu de Dios, las cosas de Dios van a ser locuras, van a ser no entendibles. Pero teniendo el Espíritu de Dios serán todas estas cosas que aparecen en las Escrituras entendibles. Solamente Dios puede depositar en nosotros el Espíritu Santo. Volvemos con el libro, primer capítulo, que es la Biblia, al manual. Dice, de modo que la Biblia es la palabra de Dios. Alguno diría que la Biblia podría contener la palabra de Dios. Esto implicaría que partes de ella son inspiradas y partes no. Pero entonces, ¿quién sabría qué parte es y qué parte no es inspirada? Luego de muchos años de investigación y de estudio, estamos convencidos de que no hay una explicación humana para este libro. Y esta decisión no es dejada a opiniones terrenales, sino más bien es decisión y explicada en las Escrituras. La pregunta es sobre quién escribió la Biblia. Le invito a que podamos buscar en Salmos 119. Salmo 119, verso 89. Dice Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Su palabra no cambiará jamás. Su palabra sigue permanentemente fiel para siempre.
Su palabra, lo que Él dijo, se ha cumplido y lo que también dijo, se cumplirá. Hay cosas que ya se han cumplido y cosas que se han de cumplir, pero su palabra permanecerá para siempre. Otro punto importante para recordar es que la Biblia es la única revelación escrita que Dios ha dado al hombre. En la Biblia, Dios nos advierte 3 veces de no agregar a las escrituras ni quitar de ellas, ni agregar ni quitar palabras en sus escrituras. Eso lo podemos ver en Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 22. Dice Apocalipsis, capítulo 22, verso 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Y todas las cosas están escritas en este libro. Dice el verso 19, si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. No podemos ni agregar ni quitar palabra a las escrituras. Debemos predicar y enseñar fielmente lo que Dios ha hablado en sus escrituras. Muchas veces hay gente que no le gusta parte de la Biblia, pero hay parte que sí le gusta. Mas a un hijo de Dios, todo las escrituras le gusta, sea para corregir o para alegrar. Pero aún así, la palabra de Dios es fiel para nuestra vida. Y hablando sobre el primer tema del capítulo 1, de quién escribió la Biblia, podemos ver en estos 4 versos de que la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita por inspiración de Dios a través del Espíritu Santo. Fue inspirada por Dios las Escrituras. Punto número 2. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Hay un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hablamos de la Trinidad. La Biblia tiene un creador. Vamos a hablar cuál es el propósito. Hay un solo libro. Contiene un plan de gracia, descrito desde su inicio a través de su ejecución y hasta su consumación, desde la predestinación hasta la glorificación. La Biblia es la historia de Dios redimiendo a su pueblo elegido para la alabanza de su gloria. Así como los propósitos y el plan de Dios se despliegan en la Escritura, los temas recurrentes constantemente enfatizados son el carácter de Dios, el juicio por el pecado y la desobediencia, la bendición por la fe y la obediencia, el Señor Salvador y el sacrificio por el pecado, y la gloria y el reino venidero. Es la intención de Dios que conozcamos y entendamos estos 5 temas, porque nuestras vidas y destino eterno dependen de ellos. El propósito de la Biblia enfatiza el carácter de Dios, vuelvo a mencionar, el juicio por el pecado y la desobediencia, la bendición por la fe y la obediencia, el Señor Salvador y el sacrificio por el pecado y la gloria y el reino venidero. Es el propósito de la Biblia. Es importante y es la intención de Dios que conozcamos y entendamos estos temas, porque nuestras vidas y destino eterno dependen de ellos. Es por lo tanto impensable que Dios hubiera permitido que algo de esta vital información se perdiera de alguna manera.
Pues no, la Biblia está completa y tan es así que nosotros que la leemos y entendemos también podemos ser perfeccionados y preparados para toda buena obra. Vuelvo a mencionar, el propósito de las Escrituras es conocer el carácter de Dios, el juicio por el pecado y la desobediencia, la bendición por la fe y la obediencia, el Señor Salvador y el sacrificio por el pecado y la gloria y el reino venidero. Y por último, número 3, sobre el primer capítulo de la Biblia, la pregunta que muchos se hacen últimamente, si acaso la Biblia contiene errores. La pregunta es, ¿contiene errores la Biblia? La inerrancia enseña que cada una de las palabras originales de la escritura, cuando se interpreta correctamente, es absolutamente veraz. Esta simple definición está siendo atacada por varios frentes y es nuestra responsabilidad defenderla. Si se pierde tan solo una palabra, se pierde la voz de Dios. Por eso es necesario que conozcamos las escrituras, que las escudriñemos diariamente para no perder ni siquiera una palabra. Porque si se pierde una palabra o hablamos mal una palabra, se pierde la voz de Dios. Tristemente, muchos creen que Dios solamente inspiró a los autores humanos. Esto deja lugar para que la gente piense que los autores, aunque inspirados, pudieron introducir errores a la hora de escribir las escrituras. Vuelvo a mencionar, muchos creen que Dios solamente inspiró a los autores humanos, inspiró a estos hombres para escribir las escrituras. Y esto deja muchas veces lugar o deja un espacio para que la gente piense que los autores, quienes escribieron las Biblias, aunque fueron inspirados por Dios, pero por el simplemente hecho de ser hombres, pudieron introducir errores en el momento de escribir las escrituras. Pero es necesario que conozcamos la doctrina de la inerrancia bíblica, porque la doctrina de la inerrancia bíblica es extremadamente importante para una congregación local, porque la verdad sí importa. Este hecho se refleja en el carácter de Dios y es fundamental para nuestro entendimiento de todo lo que enseña la Biblia. Estas son algunas razones por las que debemos creer absolutamente en la inerrancia bíblica. Vamos a ver algunas razones por las cuales debemos creer que la Biblia no contiene errores, o más conocido, creer en la inerrancia bíblica. Vamos a ver 3 puntos sobre las razones por las cuales debemos creer absolutamente en estas verdades. Como número 1, la Biblia misma declara ser perfecta. Veremos 3 versículos donde la Biblia misma declara ser perfecta. Dice en Salmos 12:6, la palabra de Jehová son palabras limpias. Vuelvo a mencionar, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en oro de tierra, purificada 7 veces. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. La Biblia, las Escrituras, es perfecta. Sus mandamientos son perfectos, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pero como empieza este verso, Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. Cuando hablamos de que es perfecta, es que no contiene errores. Es tan perfecta que es imposible encontrar un error a lo que Dios ha creado o a lo que Dios ha inspirado a los hombres. Y Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Y vuelvo a mencionar, toda palabra de Dios es limpia. Estas afirmaciones de pureza son declaraciones absolutas. Nótese que en los versos que hemos leído dice que casi
todas las palabras de Dios son puras, perfectas. O la escritura es casi perfecta, es perfecta, la ley de Jehová es perfecta, toda la escritura es perfecta, la palabra de Dios es perfecta, es limpia, es purificada, no contiene errores. La misma escritura lo declara, que la palabra de Dios, todas las escrituras, es limpia, es perfecta. La Biblia argumenta una completa perfección, sin dar lugar a teorías de perfección parcial. Número 2. La Biblia es un reflejo de su autor. Todos los libros lo son. La Biblia fue escrita por Dios mismo, al obrar a través de los autores humanos mediante un proceso llamado inspiración. Como dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Hablando literalmente, respirada por Dios. Toda la escritura, toda la Biblia fue inspirada por Dios. Y es una escritura, es la Biblia perfecta. Y número 3, y es necesario que tomemos atención, o usted en su casa también al momento de leer el manual, preste atención al punto número 3 sobre si la Biblia contiene errores. Creemos que Dios, quien creó el universo, vuelvo a mencionar, creemos que Dios, quien creó el universo, es capaz de escribir un libro. Y que el Dios que es perfecto es capaz de escribir un libro perfecto. Nuestro Dios, que creó el universo, es capaz de escribir un libro. Y que nuestro Dios, que es perfecto, es capaz de escribir un libro perfecto. La pregunta no es, ¿tiene la Biblia un error? Sino que, ¿puede Dios cometer un error? Si la Biblia contiene verdaderos errores, en esta parte preste mucha atención. Si la Biblia contiene verdaderos errores, entonces Dios no es omnisciente y es capaz él mismo de cometer errores. Pero sabemos que nuestro Dios no comete errores. Si la Biblia contiene información errónea, entonces Dios no es veraz, sino un mentiroso. Si la Biblia contiene contradicciones, entonces Dios es el autor de la confusión. En otras palabras, si la inerrancia bíblica no es verdad, entonces Dios no es Dios. Me explico. Nuestro Dios, que creó el universo, es capaz de crear un libro, es capaz de escribir un libro. Y nuestro Dios, que creó un universo perfecto, es capaz de escribir un libro perfecto. Y como sabemos de que Dios es perfecto y no comete errores, es imposible que las escrituras contengan errores. Y vuelvo a mencionar, los versículos que hemos leído dice de que toda la escritura es inspirada por Dios. La ley de Jehová es perfecta. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Y aquí hemos llegado al primer capítulo de este manual de discipulado, que es el capítulo número 1, la Biblia. Que Dios le bendiga mucho, esperando de que le sea de gran bendición para su vida, y cualquier duda que tenga nos puede escribir a través de nuestras redes sociales. Que Dios le bendiga mucho y que la gracia y la paz y la misericordia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.